Bueno, les comentaba el día de ayer que de qué nos sirve planificar, hacer un plan hermoso, grande, lleno de objetivos, metas, indicadores, estrategias, etcétera, si no estamos conscientes de la necesidad y la importancia del cambio. Por eso ustedes, dentro de sus tareas, creo que la tarea número 2, van a leer un documento que es sobre la teoría del cambio. Y es importante en las empresas en las que ustedes trabajan, van a trabajar, van a montar. Yo sé que ustedes van a ser empresarios, líderes. Entonces, es importante hacerle ver a nuestros facilitadores, a nuestros colaboradores, el cambio, la importancia del cambio. Hoy vamos a hablar un poco de qué es cambio y qué es transición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio o de transición? Cuando queremos hacer un cambio, tenemos una etapa de transición, es ese proceso, esos pasos. El cambio no se da, como decimos normalmente, de la noche a la mañana, sino que es una preparación. Tenemos que prepararnos, seguir unos pasos para cambiar. Por ejemplo, en el cambio institucional, en un cambio de un nuevo puesto, un cambio de un nuevo sistema, un cambio de una nueva política, nuevas pautas, nuevos procesos. Todo eso conlleva una transición. Eso es lo importante. Entonces, la transición es ese proceso psicológico para poderme adaptar a lo nuevo. Les cuento que yo ahorita casualmente estoy en una transición. Todavía siento que no me ha caído el 20 del nuevo cargo en el que estoy. Y es un cargo que conlleva mucha responsabilidad, etcétera. Y estoy en ese proceso. Acabo de empezar ese proceso de transición, ese proceso psicológico para adaptarme a ese nuevo cambio. El cambio es externo, mientras que la transición es aquí adentro, aquí en mi corazón y en mi cabecita. Yo soy el que tengo que llevar ese proceso de transición. Entonces, necesitamos que ocurra esa transición. ¿Por qué? Porque si no ocurre esa transición, vamos camino al fracaso. Porque nos quieren imponer un cambio así de repente, de sopetón, por decirlo así, y no llevamos no hacemos ese proceso de transición, lo que coloquialmente llamamos que nos caiga el 20. Que me caiga el 20, ¿qué es? La transición. Ir asimilando ese cambio. Y esas etapas de transición son las que ya vamos a hablar de ellas: el descongelamiento, el tránsito hacia la nueva etapa y la recongelación, volvernos a congelar en las nuevas pautas, las nuevas etapas. Entonces, cuando hablamos de cambio, nosotros tenemos que pensar en ese resultado que posiblemente va a ocurrir cuando tengamos ese cambio. Ayer estuvimos viendo la importancia de lograr que la gente entienda la importancia del cambio, porque ya vamos a ver más adelante cómo la gente se resiste al cambio. Y ese es el tema del foro número 1, que ustedes desde ya, lo digo para las que están por primera vez, les comentaba ayer a sus compañeros que son 5 semanas. Eso pasa volando. Y que el único problema, yo sé que ustedes no se van a quedar, no se van a aplazar porque tienen todas las capacidades, las habilidades, las destrezas, la inteligencia, todo. El único problema es el mal manejo del tiempo. No dejen las cosas para última hora. Entonces les decía a sus compañeros ayer, desde hoy, se los digo a ustedes, pueden empezar a trabajar en todos los trabajos que tiene la asignatura. Todos, digo todos, como que fueran 15. Solo son 3 tareas, 3 foros y cada parcial tiene la suya. Entonces ustedes de hoy les aconsejo y les pido, ya pueden entrar a la PBA, a la plataforma. Por favor, coloquen su imagen en la plataforma, entren a los documentos, entren a los enlaces, miren las fechas de los ejercicios, que hoy vamos a definir cómo quedamos con la programación de los ejercicios. Entren a los foros. Creo que alguien levantó la mano, dígame. Sí, buenas Kevin, noches, creo. soy yo, Kevin. Dígame, Sí, Kevin.
Una preguntita, ¿ya están activas las tareas? Porque no sé si estoy mal, no recuerdo bien, pero me pareció que quise entrar y no podía entrar a las asignaciones. ¿Al, al buzón o a los A, documentos? a hacer la tarea. Ah, no, 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 eso está programado. eh, Sí, o sea, está para cierta fecha a cierta hora y ah, automáticamente se abre, dura creo que, no sé, 45 minutos, una hora y pum, se cierra. Entonces, ok. si usted entra donde dice ejercicios, va a ver que todo está programado. Dice, ejercicio número uno, en tal fecha, tal hora, tal hora. No sé si usted está ahí en la PBA para que haga el ejercicio y lo mire y me cuente si se ve las programaciones. ¿Ya leyó el documento? Perdón, no le escuché bien. ¿Ya leyó el documento de la tarea? El de la última. Estuve leyendo un poquito el de la última tarea. Es un cuadrito que uno tiene que ir llenando y al final uno tiene que dar como 3 o 5 estrategias, creo, una Ah, ya, planificación. ya, ya. Ese es el trabajo final. Ese es el trabajo final. Sí, eso se entrega al final, la última semana, la quinta. Yo le hablaba de las tareas. Cada parcial tiene una tarea que la tarea consiste en lo siguiente. En la sección de documentos hay un apartado que dice documentos de tareas. Entonces ahí dice tarea uno, ahí está el documento. Tarea 2, ahí está el documento. La tarea uno es en el primer parcial y es un documento que habla sobre el pensamiento crítico. Usted va a leer el documento antes de hacer el ejercicio que está en la sección de ejercicios y cuando usted ya haya leído el ejercicio, perdón, el documento, espera la fecha en la que está programado el ejercicio de la tarea uno y lo elabora. Ahí esa es la evaluación de la tarea uno, que está programada ¿cómo se llama? Permítame que voy a entrar a la PBA. Aquí está. Se mira la plataforma. Sí, sí, esa era mi pregunta, ya me la contestó, que era si uno lo podía subir antes, porque ya estaba la programación, entonces hay que esperar a que ya se Ah, haga ya, ya, sí. Cuando son tareas, cuando es tarea, por ejemplo aquí, ay, perdón, me sacó de la plataforma. La tarea se entrega, por aquí está, voy a ponerlo a vista de estudiante. La tarea está programada para creo que el 11 de febrero. 11 de febrero, trabajo final, para la fecha de entrega. Usted la puede entregar antes, si quiere, la puede subir. Pero a estas alturas, que apenas venimos empezando, ese trabajo yo creo que todavía no se puede hacer, a menos que, bueno, usted ya tenga experiencia en planificación estratégica y lo puede entregar desde ahorita, si quiere, no hay ningún problema. Pero ese es el trabajo final. Lo otro que yo hablaba de las tareas era esto. Aquí en la sección de documentos, aquí dice documentos de tareas. Tarea número uno, mini guía para el pensamiento crítico. Usted lo lee y después, como ya sabemos cómo está la programación, usted se va a ejercicios y aquí está, tarea uno, mini guía del pensamiento crítico. El ejercicio estará visible el 23 de enero a las 8 de la noche hasta las 9, una hora. Usted entra aquí y hace la evaluación de ese documento. Las tareas son 3 documentos que ustedes van a leer. Donde dice ejercicio, los ejercicios es la evaluación teórica de las plenarias que estamos viendo ahorita. Cada semana vamos a ver 4 plenarias. Al final de la semana, que eso es lo que vamos a definir hoy, qué día y a qué hora, al final de la semana, ustedes lo pueden ver aquí en la agenda, hoy vamos por la plenaria 2, aquí está, mañana vemos la 3 y 4, y el domingo o el sábado, si ustedes lo deciden, se evalúa esas 4 plenarias. O sea que los parciales no se van a evaluar por parcial, sino que, por ejemplo, en un parcial pueden haber 2 evaluaciones.
Vamos a evaluar cada 4 plenarias, evaluamos lo que vimos esa semana. La próxima semana vamos a ver las plenarias de la semana 2. A final de la semana evaluamos lo que vimos en esas plenarias. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Aprovechando que estamos hablando de esto y gracias Kevin por la pregunta. Entonces las evaluaciones son esas, la parte teórica a través de las plenarias, las tareas a través de la lectura del documento y los foros, que en los foros ustedes, en el primer foro ustedes pueden empezar a trabajar ya. Desde ya ustedes pueden entrar, pueden investigar, pueden preguntarle a la inteligencia artificial. Acuérdense de las referencias bibliográficas. Si usted utiliza algún documento, refiéralo, pero haga sus aportaciones. Entonces, por eso aquí está la pregunta y aquí están las instrucciones de lo que se debe de hacer en el foro. Por favor, léanla todas las instrucciones antes de participar en el foro. Cuando usted ya esté claro de lo que hay que hacer en el foro, entonces le da clic aquí, responder a este mensaje y hace sus aportes. Cuando ya varias personas han hecho sus aportes, usted puede entrar otra vez y comentar por lo menos 2 de sus compañeros. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si a usted le pasó lo mismo, si en su empresa hicieron esto, cualquier aporte. Esas son las evaluaciones. La parte teórica, las tareas y los foros. Y por supuesto, un trabajo final. ¿Alguna pregunta? Ok, creo aquí hay varios mensajes en el chat. Aquí dice documento de tarea. Gracias. Gracias, Carlos. A la orden, arquitecto. Gracias. Bueno, sigamos con la presentación. Sí, en cualquier momento, si tienen cualquier duda, me interrumpen, no hay ningún problema. Estábamos hablando entonces del cambio y la transición. La transición es personal, es intrapersonal, es íntimo, es psicológica. El cambio es externo. La transición es un poco más lenta, el cambio es más rápido. Por ejemplo, en mi caso, mi cambio fue ahorita, o sea, entramos de vacaciones y ¡pum! Aquí está su nuevo cargo. Entonces yo estoy en esa etapa lenta de transición, de asimilando ese cambio que me acaba de ocurrir. Casualmente estoy hablando de la teoría del cambio y yo personalmente estoy sufriendo un cambio. Digo la palabra sufriendo no como algo malo, sino estoy en una transición. En este gráfico ustedes pueden ver normalmente cómo es el proceso de transición. Primero entramos con ansiedad y normalmente cuando uno, y a ustedes les ha pasado, me imagino, cuando hay un cambio en su trabajo, usted se asusta. ¿Será que puedo? ¿Podré con lo nuevo? Entonces ahí está. ¿Puedo enfrentarlo? Una vez, después ya me da felicidad por el cambio, luego me pregunto qué impacto va a tener, luego me doy cuenta, uy, esto era más grande de lo que pensaba, uy, ¿en qué me estoy metiendo? Luego viene una etapa como de negación. ¿Hice yo realmente esto? Empieza como a sufrir, esto no es para mí. Luego ya hay una como desilusión y después ya empieza a moverse hacia adelante, esta curva. Ya empieza como a aceptarlo. Eso es transición. Entonces, cuando hay cambios externos, pero no hay una transición, no existe una transición, estamos condenados al fracaso. ¿La transición qué es? Renunciar a algo que venimos haciendo. Hablábamos la vez pasada de que mucha gente es renuente al cambio porque dice, no, hombre, yo llevo 10 años haciéndolo así y ahora quieren que cambie. Están en su zona de confort. Entonces, esa transición quiere decir renunciar a algo para que ocurra ese cambio. Necesitamos entonces empezar a hacer esa transición, ir asociándonos con la idea, el pensamiento de palabras positivas, que es una que va a ser para mejorar, con optimismo.
con idea de expansión, de crecer internamente, voy a conocer más, voy a aprender más. Tenemos que hacer entonces un paso hacia un cambio positivo. No se trata solamente de pensar cómo está la empresa, la organización ahorita, tomando en cuenta el entorno, sino que necesitamos para ese cambio, entre comillas, soñar con ese futuro deseado. Nosotros tenemos una situación actual. Hay barreras en el camino, hay un montón de barreras, no todo es fácil, pero a través de las estrategias nosotros atravesamos esas barreras hacia ese futuro deseado. Para lograr ese futuro deseado, para lograr ese sueño, entonces, ¿qué debemos definir? Estrategias. Ustedes ahorita tienen ese sueño de ser máster. Ya algunos de ustedes ya tienen una maestría, entonces ya mi segunda maestría. Ese es su sueño. ¿Cuáles son las estrategias? Lo que les decía ayer, el sacrificio de después de trabajar todo un día, entrar a las 6 de la tarde, escuchar a un viejito ahí lero, 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 y yo con sueño, cansado. Eso es una estrategia. Es sacrificado, pero es una estrategia para lograr ese sueño que ustedes han definido. Entonces, las estrategias que nos permite atravesar, saltar esos obstáculos, esas barreras que nos vamos a encontrar en el camino. Y aquí en la maestría, pues, ¿a qué le podemos llamar barreras? A las investigaciones que tengo que hacer, al trabajo de campo que tengo que hacer, a las tareas, al estudio, a las lecturas. Eso podríamos llamarle las barreras, que no son barreras realmente. Pero ¿cómo hacemos nosotros? A través de las estrategias, las atravesamos. ¿Cómo logramos tener ese pensamiento estratégico? Partimos de un diagnóstico hablando de la empresa o de la organización. ¿Cómo está la organización ahorita? Necesitamos ver una radiografía lo más nítida posible de cómo está la situación actual. ¿Para qué? Para poder trazar esas estrategias que me van a permitir llegar a ese futuro que yo quiero lograr. Eso, entonces pasamos de un pensamiento estratégico a un accionar estratégico. Es ya ponerse a trabajar en las actividades que yo me he propuesto, actividades estratégicas para lograr aproximarme a esa visión que yo tengo, a ese futuro, a ese sueño que quiero lograr. Entonces, importante a través de la teoría del cambio, a través de esa transición, lograr un verdadero pensamiento estratégico que me oriente hacia actividades estratégicas, acciones estratégicas. Si yo no tengo un pensamiento estratégico, difícilmente voy a lograr un accionar estratégico, porque no estoy pensando estratégicamente. Entonces necesito esa transición. Yo sé que voy para un cambio y empiezo a caminar en esa transición hacia ese cambio con un pensamiento estratégico. Al yo tener ese pensamiento estratégico, mis acciones, mis actividades van a ser estratégicas. Entonces, todo eso lo logramos a través de ¿qué? De un plan estratégico, que ahí es donde entra el nombre de la clase, planeación estratégica. Para los que están por primera vez hoy, ayer les decía que yo vi un video de una persona que decía algo muy interesante, que la planeación estratégica no me garantiza el éxito, pero si yo no planifico, sí me garantiza el fracaso. Ahí sí lo tengo garantizado. O sea, si yo no planifico, voy camino al fracaso, hablando como empresa, como institución, como organización. Entonces, tengo que hacer un plan estratégico. Puede que no me garantice el 100% del éxito, pero posiblemente voy a mejorar un 40, un 50, un 80%. Es importante entonces, el plan estratégico se deriva entonces de ese pensamiento estratégico. Y ahí es donde viene el famoso compromiso. Por eso está este gráfico aquí del cerdo y la gallina. Invitan al cerdo y la gallina a un desayuno y la gallina dice, bueno, yo voy a poner los huevos para el desayuno
y el cerdo pone el bacon. ¿Quién realmente se comprometió con ese desayuno? ¿Alguien que me conteste? Bueno, hablamos del efecto Merlín. Es desde un futuro que nosotros pensamos ir definiendo con claridad cuáles son esas potencialidades que yo tengo que tener ahorita para ir yendo hacia ese futuro, ir a través de un proceso, llegar a ese futuro. Irme despojando de esas costumbres que tengo arraigadas, irme zafando de ellas, ir renunciando a las cosas que debo de cambiar, porque eso no lo tenemos todavía incorporado en nuestros valores, entonces necesitamos mentalmente hacer esa transición. Implica un compromiso, más que todo, un compromiso con uno mismo y pues con la organización. Implicación y compromiso no es lo mismo. El compromiso es algo ya superior, era lo que les decía. Entre la gallina y el cerdo, ¿quién está implicado y quién está comprometido? ¿Quién realmente se comprometió? El cerdo, porque dio la vida para ese desayuno, para que hicieran la carne y eso. Entonces, es importante el compromiso y ustedes como líderes deben de trabajar el compromiso de sus facilitadores. Hay varias etapas en el cambio. Ahí en el dibujo vemos que la precontemplación, yo no quiero cambiar, ay, no, qué aburrido, qué pereza tener que dejar de hacer esto para hacer esto otro. Luego, en un segundo escalafón, bueno, quizás, como que ya lo contempla. Eso es transición. Voy haciendo la transición. Luego me preparo, me voy preparando. Bueno, ¿qué es lo que debo de hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que ir cambiando? Luego me voy a la acción. Ok, listo, está bien, estoy de acuerdo. Ya estoy de acuerdo, sí, ya lo asimilé. Vamos a ese cambio. Y después la perseverancia. Es posible, lo logramos. Esto es importante que ustedes lo sepan porque ustedes van a ser gerentes de proyectos. Por eso la maestría se llama alta gerencia de proyectos. Van a manejar mucho personal y lo van a tener que trabajar, llamémoslo psicológicamente. En muchos aspectos van a tener que haber cambios y la gente va a estar renuente al cambio, no van a querer. Pues le toca a usted trabajar, hacer ese coaching de una manera muy amable, irle haciendo esa transición. Primero, la etapa de descongelamiento, renunciar a esas cosas que tenemos que cambiar. Luego esa transición, ir pasando a nuevos puntos, poco a poco, ir transformando los paradigmas que tenemos. Bueno, me apareció que faltan 10 minutos, o sea que si no me doy cuenta y estoy bla, bla, bla y se cierra, entramos nuevamente al mismo enlace. Yo voy a estar pendiente de los minutos para en el último minuto decirles, tomamos un pequeño descanso y volvemos. La transición entonces es ir transformando esos paradigmas que ya tenemos, irlos dejando atrás o cambiarlos. No eliminar completamente el paradigma, sino ir haciendo como un cambio, una transformación. Luego nos recongelamos, volvemos y tenemos nuevas pautas de actuación. Ya hicimos el cambio, entonces volvemos a congelarnos. En la planeación estratégica, ese proceso es prepararse para el cambio, anticiparse al cambio para lograr ese estado ideal que yo quiero lograr, para llegar a ese estado, a ese sueño, a esa visión que yo quiero lograr. Eso es planeación estratégica, cambiar. Por eso, lo primero y lo que vamos a ver prácticamente toda esta semana es sobre el cambio, la importancia del cambio, esas transformaciones que tenemos que lograr para que el plan estratégico que nosotros definamos surta el efecto que queremos. Yo desde hace más de 20 años, 25 años, he trabajado en planes estratégicos municipales en casi todos los municipios del país, pero
bueno, en esa época, que desde hace años, no trabajábamos el cambio. Solo íbamos a los municipios, trabajábamos el plan estratégico, aquí está el plan estratégico, ejecuten. Pero no les hacíamos ver la importancia de tener una mentalidad estratégica hacia el cambio, esa transición hacia el cambio. Es importante entonces que el cambio sea gestionado con todas las personas y que el cambio sea lo menos traumático posible. Que la persona no sienta que fue de golpe. Me hicieron cambiar de un solo y ahora yo no sé qué hacer. Estoy frustrado, yo ya me quiero ir de esta empresa, esto no sirve. No, que sea paulatino, poco a poco, un cambio coercitivo, no impuesto, coercitivo, que no sea, perdón, el cambio coercitivo es el impuesto, me estaba equivocando aquí, que es cuando una autoridad lo presiona, lo está presionando para generar ese cambio colectivo, dando órdenes. No, ahora tiene que hacerlo así. ¿Pero por qué? Explica. No, 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 porque yo digo, porque yo soy el jefe y usted tiene que hacer lo que yo diga. Así que ahora este proceso usted lo va a hacer así. No, ese cambio no va a generar los resultados que esperamos. Mientras que esos cambios que son impuestos, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si yo hago eso? Si hago un cambio coercitivo, si yo como autoridad presiono. Pueden haber resultados inferiores a lo que yo espero. ¿Por qué? Porque la persona por cólera, por rabia, no hace las cosas a tiempo, bien hechas, entonces los resultados no son lo que yo quería. Aumenta, por supuesto, la resistencia al cambio. Hay una confusión. El colaborador no entiende qué es lo que está pasando. Bueno, ¿y por qué me están pidiendo ahora que yo cambie esto? Entonces hay que explicarle, hay que hacerle ver la importancia de ese cambio, cuáles son los resultados positivos que va a generar ese cambio, sobre todo en él. Va a mejorar su situación, va a aprender más sobre tal cosa, qué sé yo. Por ejemplo, la sensación de obligatoriedad. Cuando usted le dice a alguien, tiene que hacer esto, va a crear como cierta tensión, cierta frustración. Entonces hay que ser muy inteligente como líder, cómo hacerle esa transición, ese paso poco a poco. Un día usted le dice una cosa, le muestra otra cosa, le muestra un resultado y lo va llevando paso a paso hacia ese cambio. También disminuye el sentido de pertenencia, lo que yo les decía. Entonces yo ya no quiero estar aquí, ya esta empresa a mí, yo antes daba todo por esta empresa y ya no me llama la atención, ya prefiero irme. Y lo otro que puede pasar es que vuelva la persona a su estado original, a sus patrones de comportamiento anterior. Entonces no se debe de hacer un cambio coercitivo, un cambio presionado. Lo que sí debe ser, que era lo que yo me había confundido con el coercitivo, es el participativo. Ese es el tipo de cambio que se debe de trabajar. Perdón, aquí quiero ver si es que es alguien que no puede entrar. No, ahorita lo veo en el descanso. Aquí lo que podemos hacer es estimular a la persona de una manera adecuada, de manera individual, haciéndole lo que normalmente llaman coaching, que usted lo va induciendo, le va dando conocimiento, lo va estimulando, le va dando participación. Cuando la persona siente que participa de los resultados, de los logros, de los éxitos de la empresa, se siente motivado para seguir trabajando, que está logrando metas, darle algunos incentivos por las metas logradas. Yo sé que dentro de las empresas a veces hay dentro del presupuesto una partida en la que yo los puedo invitar a almorzar un día, vámonos, nos comemos unas pupusas ahí y gracias ahí en el almuerzo, mire, este almuerzo es porque logramos esta meta gracias a ustedes. Entonces, irlos induciendo hacia ese cambio, que ellos se sientan comprometidos de una manera colectiva. ¿Por qué? Este cambio participativo tiene un efecto más duradero
que el coercitivo. El otro genera presión. Si usted presiona, él va a presionar. En cambio, si usted se va al suave, se va tranquilo, de una manera muy, muy diplomática, muy como un buen líder, y lo va persuadiendo, le va haciendo ver la importancia de la necesidad del cambio, le puede hacer ver que si no hay cambio, la empresa va a sufrir pérdidas. No ser tan directo tampoco decirle, mire, si no cambiamos, usted va a perder el empleo. No, pero mire que la empresa posiblemente tengamos que empezar a reducir gastos. Si no cambiamos, vamos a perecer. Entonces, si nosotros hacemos los cambios de manera participativa, tenemos mejores resultados, resultados superiores. Hay un mayor compromiso del facilitador, del colaborador. Se identifica más con la empresa. Se siente parte de ese cambio. Se siente parte de la organización. Y también hacerle ver que es parte de su autorrealización. ¿Qué beneficios? Eso lo vimos ayer, que las personas lo que se van a preguntar con el cambio es, bueno, ¿y para mí? ¿Cómo me afecta a mí el cambio? ¿Cómo voy a mejorar yo? Entonces, hacerles ver esa autorrealización y que mejoramos los intereses de todos, los intereses colectivos. Para lograr ese cambio, entonces necesitamos que las personas vayan esa transición de paradigmas y ir haciendo ese cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una creencia que yo tengo, algo que yo vengo arrastrando, que me lo enseñó mi papá, me lo enseñó mi abuelo, que así se hacían las cosas. Por ejemplo, había una historia chistosa que me contaron de una señora que le preguntaron de una receta de una carne especial ahí que a ella le quedaba muy rica, que cuál era el secreto. Y ella decía que dentro de la receta había que partir la carne, yo no sé cómo, y que por qué había que hacer eso. Y dice que es que la abuela le explicó que así debería ser. Bueno, total, al final, la abuela la partía porque la olla que tenía era muy pequeña. No es porque era parte, sino que entonces eso, por ejemplo, es un paradigma que vino por generación en generación, pero no se sabía que realmente era porque la olla era pequeña y había que partirlo, pero se volvió parte de la receta. Entonces, esos paradigmas, esos mapas mentales, esos modelos con los que cada quien percibe el mundo en que vivimos, cada uno de ustedes, de los que están aquí y yo, percibimos el mundo de una manera muy diferente, muy diferente. Cada quien tiene sus propios puntos de vista y todos son válidos, todos. Ok, continuamos. Voy a ir un poquito más rápido porque está un poquito extensa la presentación, pero esto de todos modos pues está ahí en la PBA, en la sección de documentos, y ustedes lo van a estudiar, a leer para las evaluaciones. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Ok. Estábamos hablando ahorita que nos fuimos al descanso sobre los paradigmas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a cambiar, sobre todo a nivel interno, son los paradigmas, los que hemos venido arrastrando durante toda nuestra vida. Independientemente si el paradigma que yo tengo, los que yo tengo son verdaderos o no, todos estos paradigmas van a influenciar mi pensamiento. Generalmente los paradigmas son comunes en muchas comunidades, en muchas personas, sirven como filtros, a veces nos ayudan a resolver problemas, pero también pueden bloquear nuestra percepción de la realidad. Cada quien tiene su propia percepción de la realidad. Un paradigma, entonces, es lo que nos hace, lo que va formando nuestra experiencia. Yo soy lo que soy, sé lo que sé a raíz de mi experiencia, por los paradigmas que yo he venido conociendo, he visto, he aprendido a lo largo de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teoría del cambio?
que nosotros, muchos de los paradigmas que ya tenemos, y por eso es que la gente se resiste al cambio, porque no quiere cambiar esos paradigmas que ya tiene, porque es una cuestión muy mental. Entonces, necesitamos cambiar algunos paradigmas. ¿Por qué? Para corregir cosas que de repente no están funcionando bien, no son correctas o no me llevan hacia el éxito. Entonces, nosotros tenemos que ir acondicionando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras preocupaciones. Todo eso son paradigmas. Y muchos de esos pensamientos, de esas ideas, de esas preocupaciones, nos dificultan ese cambio. Hay un choque entre los paradigmas y el cambio que necesitamos llevar a cabo. Una de las mayores fuentes de conflicto se produce cuando tenemos esos viejos paradigmas, por ejemplo, uno de ellos, lo que veíamos ayer, la famosa autoridad jerárquica, que el jefe, yo soy el jefe, yo soy el que ordeno, yo soy el que mando, y todo es un mandato vertical, completamente vertical, o sea, lo que dice el jefe es lo que se hace, hacia abajo. Hoy en día no, hoy en día es un mandato de vertical a horizontal, ya es un mandato horizontal, colaborativo, más democrático. Ese es un cambio de paradigma. La diferencia entre el jefe, lo que antes era el jefe, y lo que ahora es el líder. Ese es un cambio de paradigma. Y esperamos, y yo sé que ustedes no son jefes, ustedes son líderes. Algunos directivos, por ejemplo, se hacen pasar por una autoridad colaborativa, participativa, pero realmente no hay un cambio en sus paradigmas. Él, por adentro de sí, en su mente, no ha cambiado. Por eso es importante que desde las autoridades, desde arriba, empecemos ese cambio de paradigmas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay conflictos, se generan muchos conflictos. En una organización, entonces, deben de haber esos cambios de paradigmas. Hay una dirección de instrucciones antes, la vamos a cambiar por una dirección por objetivos. Queremos lograr esto, entonces vamos a caminar a trabajar hacia esto. No solamente haga, no, sino hacerle ver, mire, la empresa quiere lograr este objetivo. Trabajemos en dirección de ese objetivo a través de valores. Por ejemplo, antes había una organización basada en autoritarismo, autoritario. Ahora no, ahora es liderazgo. Vamos a pasar o debemos de pasar del jefe capataz, como antes se usaba el capataz, a un jefe facilitador. Usted le va a facilitar a sus colaboradores las herramientas necesarias para lograr ese cambio hacia los objetivos planteados. Ese cambio, por ejemplo, de concertar las decisiones en la parte alta, en la cumbre, en cambio ahora hay que descentralizar las decisiones. Todos los de la organización deben de formar parte de esas decisiones que se deben de tomar hacia ese cambio, hacia esa visión, hacia ese objetivo que queremos lograr. Antes solo pensaban y planificaban los jefes. Los jefes eran los que decían, este es el plan estratégico, estas son las estrategias, estas son las metas y trabajemos en ellas. No, ahora debemos de ser todos, desde el que está en la portería, abriendo la puerta a la gente que entra, la que está en la recepción, la señora que está barriendo, la que está limpiando, todos debemos de trabajar en esa planificación. Lo mismo del control estricto al autocontrol. Ya hay más flexibilidad. No quiere decir que no haya un control, pero un autocontrol. Por ejemplo, hablábamos el otro día con alguien del horario de trabajo. No, que hay que estar de 7 a 4, de 8 a 5. Entonces yo le decía, ¿y de qué sirve estar de 8 a 5, 8 horas,
y 6 de esas 8 horas estoy en TikTok. Entonces ahora se habla más de resultados, del logro de objetivos. Dígame, Kevin. Sí, es que me surgió una preguntita con lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Que es importante tomar en cuenta que los líderes facilitan todas las cosas que necesitan los colaboradores para poder alcanzar los objetivos, ¿verdad? Entonces, también sería válido tomar en cuenta a los colaboradores para definir dichos objetivos o estos objetivos de dónde nacen según este modelo de planificación estratégica. Todos deben de participar en todo, en la definición de objetivos, en la definición de meta, en la definición de indicadores, todos, es participativo completamente. Cada uno Sí, desde su trinchera. Por ejemplo, yo como aseadora, ¿cuáles van a ser mis intereses? Tener todos los implementos necesarios para poder barrer y trapear bien, tener todos los instrumentos de limpieza, tener todos los trapos necesarios para poder limpiar el polvo. Entonces, desde mi trinchera, yo me dan mi participación y yo digo, yo necesito esto, debería de haber un proyecto en el que se construya una zona para guardar los implementos de aseo. Entonces, todos desde su punto de vista, desde su trinchera, deben de participar en la definición de objetivos, estrategias, indicadores, fuentes de verificación, todo. No sé si con eso le contesto la pregunta. sí, porque o sea, me imagino que también dependiendo del rubro de la empresa o de la organización, hay cosas que son dadas ya, o sea, este es el eje de trabajo de esta organización o de esta empresa. Entonces, a partir Exactamente. de ese eje de trabajo, desde mi trinchera, como usted lo mencionaba, es que sabe por qué lo menciono, por el Sí, compromiso que usted decía anteriormente, porque en la medida que yo me crea lo que estoy haciendo, entonces va a ser mucho más fácil ese proceso de transición, no va a ser tan doloroso, pues. Entonces, si realmente exactamente. estoy aportándole algo a la empresa o a la organización, no son los que me están utilizando para poder alcanzar algo que previamente se definió, pues. Exactamente. Y como líder, que la persona sienta que usted lo está tomando en cuenta. No que solamente venga, dígame qué necesita, hágame una listita aquí de qué necesita. Y pasan los meses y ni le cambian la escoba y la escoba ya está toda rota. No, también hay que tener cuidado en eso. Si usted los involucra en su planificación, tómelos en cuenta y procure solucionarles lo que ellos necesitan en la medida de lo posible. Hay cosas que por presupuesto de repente, no, fíjese que una aspiradora de 5.000 lempiras no podemos comprar, pero yo le puedo conseguir una buena escoba o cada que la escoba usted sienta que ya no le barre bien, podemos ver si la cambiamos, pero que el colaborador sienta que es tomado en cuenta y esa persona se va a comprometer definitivamente porque es tomado en cuenta. Entonces, las organizaciones debemos de transitar de paradigmas que han habido durante mucho tiempo a los paradigmas que hay ahorita. Aquí ustedes después van a ver, por cuestión de tiempo, no quiero frenarme mucho aquí, en este cuadro, los viejos paradigmas que habían antes en el siglo XX y los nuevos paradigmas que están surgiendo y van a surgir más paradigmas nuevos. Eso es parte del cambio. Ir eliminando los paradigmas que ya no me sirven, ir adaptando al cambio los nuevos paradigmas en todos los ámbitos de la vida. Por eso es importante, y sobre todo los nuevos paradigmas lo resaltan, la importancia de la gestión del desarrollo humano. Lo más importante en las empresas es su capital humano. Eso hay que tenerlo clarísimo. ¿De qué me sirve tener una empresa grandísima, un edificio altísimo, puro concreto, estructura metálica, vidrio, cerámica de última moda y todo, si no invierto en el talento humano? La empresa se mueve por el talento humano. Entonces, lo más importante es eso, la gestión del desarrollo humano. Preparar mejor a nuestros empleados, a nuestros facilitadores y ir asumiendo, ir generando nuevos valores sociales. Más adelante en la clase vamos a hablar de eso, de los valores. Es importantísimo en una empresa hablar de valores. Ok,
Vamos a ver aquí, y quiero ir un poquito más rápido. La gente está dispuesta a aceptar el cambio si pasa lo siguiente. Si se les solicita que aporten conocimientos, actitudes, sugerencias, sentimientos, opiniones hacia esa transformación, lo que les decía yo a Kevin hace un momento, que se sienta involucrado, que forma parte de, aunque no es el gerente, aunque no es el dueño, pero es parte de la empresa. Entonces hay que estimular esa creatividad y que se sienta que es parte de la empresa. Si se les informa las razones a las que obedece el cambio. Miren, este cambio va a ser por esto, cuáles son las ventajas para usted, cuáles son las ventajas para su departamento. Si reciben información sistemática y específica, lo que les decía al principio de la clase, usted tiene que hacer esto y esto y esto, pero ¿por qué? No, yo no tengo usted por qué explicarle por qué si yo soy el jefe. Usted cumpla con lo que yo le digo y punto. No, hay que decirle de una manera muy, no sé si ustedes les ha pasado y a mi esposa, a mi hija y a varias personas que conozco les encanta cuando van al médico y el médico le empieza a explicar. Mire, yo le voy a colocar esta inyección que tiene tal y tal cosa porque le va a generar este efecto, usted se va a sentir así, le da una cátedra. La gente se siente bien porque siente que no le están diciendo, mire, solo tomes esta pastilla y punto. Pero ¿por qué? ¿Y esta pastilla para qué? ¿Qué tiene? ¿Qué efecto me va a dar? No, usted tómesela, el médico soy yo. Lo mismo pasa aquí. Informar al colaborador por qué usted o ustedes como parte administrativa están tomando esa decisión. Hablando del talento humano, respetar los sentimientos. Todos, todos somos completamente diferentes. Entonces, si la persona está a favor o no del cambio, hay que respetarlo, no enfrentarlo directamente. Más adelante, mañana o pasado mañana, vamos a ver como jefes, como líderes, no como jefes, como líderes, qué acciones podemos tomar con estas personas que están en contra de ese cambio. ¿Cómo podríamos trabajarlos? Porque va a haber, la resistencia al cambio va a existir. Entonces debemos de reconocer esa resistencia al cambio, debemos de analizarla y trabajarla. Reconocer a las personas sus aportes, eso es importantísimo. ¿Cuáles son las etapas del individuo ante el cambio? Ahí la pueden ver en el cuadrito cuando ya lo vuelvan a leer. La primera, la etapa del impacto, la etapa de la defensa retirada, la etapa de admisión, la etapa de ajuste. ¿Cuáles son los sentimientos que normalmente tienen? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué emociones transmiten? ¿Y qué es lo que les ocurre? Eso es importante conocerlo como parte de la estructura superior de una organización, como líder de una organización. Hay que crear una atmósfera de confianza, que ellos se sientan que pueden confiar en usted y se pueden acercar y le pueden decir con toda tranquilidad su pensar. Mire, jefe, arquitecto, ingeniero, licenciado, yo no estoy de acuerdo con este cambio porque fíjese que ocurre esto, puede pasar esto, me va a afectar en esto. Entonces, usted de entrada no le va a decir, no, tiene que ser como yo le digo, vamos a hacer ese cambio. No, déjeme revisarlo, tampoco le va a decir, sí, tiene razón, no lo hagamos. Déjeme, revisémoslo, analicemos las aristas, qué puede pasar, cómo podemos trabajar esto que usted me dice que le puede afectar, pero no de entrada. Entonces, esa confianza, analizar esos sentimientos, sus percepciones, sus emociones, su estructura mental. Lamentablemente, digo lamentablemente porque ustedes van a ser gerentes, pero no solo van a ser gerentes. Yo tengo una maestría en alta gerencia de proyectos, pero también van a ser psicólogos, porque les va a tocar analizar todo el personal que trabaja con usted, sus emociones, su estructura mental, su percepción, etcétera, sus características, su personalidad, sus valores, todo eso hay que analizarlo para poder trabajar esa resistencia al cambio. Para algunos ese cambio puede ser mucho más traumático, como dijo Kevin hace un momento. Para otros no, para otros pueden aceptar el cambio de una manera más pacífica, más adecuada, estar de acuerdo.
Hay algunos modelos que podemos utilizar para implementar un cambio en la organización. Se llaman modelos de cambio. Está la dirección por objetivo y resultados, el desarrollo organizacional, programa de mejora en el rendimiento, programa de mejora continua, calidad total, reingeniería, benchmarking y el modelo de las 7 S. Vamos a analizar de todos estos, vamos a analizar un poco, sobre todo el modelo de las 7 S. Ya lo vamos a ver más adelante. El modelo de las 7 S trabaja mucho con el capital humano, con los valores compartidos. Y las S vienen de los siguientes puntos. Estructura, en inglés, que empieza con S. Habilidades, que empieza con S en inglés. Estrategia, que empieza con S, por eso son las 7 S. Valores compartidos. Staff, que ahí sí empieza con S. Sistemas y estilo, que también empieza con S en inglés. Por eso se llama el modelo de las 7 S. ¿Qué es lo que nos ayuda este modelo? Es una herramienta útil para influir en las personas, para el cambio. Nos proporciona un acceso directo a algunas variables independientes que tenemos dentro de la organización. Tiene un enfoque integrado para poder dirigir ese proceso hacia el cambio. Y es una filosofía que permite pronosticar las transformaciones que hay que hacer. ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer? Los líderes, entonces, ustedes como líderes, deben y pueden influenciar en ese comportamiento de las organizaciones para influir en esos cambios. Por ejemplo, cada S sirve para, primero, comprender cómo la organización funciona. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el desempeño de la organización y de cada uno? También nos proporciona un acceso directo a los cambios que necesitamos. Y sobre todo, cuáles son las conductas o los desempeños que vamos a ir modificando, vamos a ir cambiando. Claro, obvio que hacia un cambio mejor, un cambio positivo. Nadie, absolutamente nadie cambia para empeorar. Ustedes no están estudiando una maestría para que les vaya peor, creo, me imagino, supongo. Entonces los cambios siempre deben ser positivos. Este es el valor de las 7 S. Respeto, estos son los valores, perdón. Los valores compartidos: respeto, honestidad, dignidad, lealtad, tolerancia, empatía, etc. ¿Qué son los valores compartidos? Son principios que guían y le dan identidad a la organización y a las personas. Dan sentido, dan dirección a las personas, dan una identidad. La persona se identifica con la organización, responde y por lo tanto responde a esos cambios. Proporcionan una guía para tomar decisiones. Los valores nos ayudan a tomar decisiones. Nos ayuda a desarrollar las otras S y nos ayuda a construir ese proceso de cambio. La estrategia, la otra S, es ese camino, esa vía que yo debo de tomar para lograr ese éxito. ¿Qué me define la estrategia? La misión del negocio, la misión de la empresa. ¿Cuál es mi razón de ser como empresa? ¿Cuál es la ventaja competitiva que yo tengo como empresa en relación a las demás? Me ayuda a reforzar los recursos, incrementando la posibilidad de éxito. Me identifica los roles, los propósitos, las acciones de una manera anticipada. Yo ya sé con anticipación, a través de la estrategia, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, etc. Me ayuda a identificar el perfil de los competidores. ¿Quiénes son mis competidores en el entorno? ¿Cuáles son las funciones críticas que deben de ser desempeñadas? Todo esto me lo da esta segunda S, la estrategia. Y me ayuda a determinar los elementos clave para lograr el éxito.
Y esto ya lo vamos a ver un poco más detallado más adelante. Vamos con la tercera S, la estructura. Toda organización tiene que tener una estructura. ¿Por qué? Porque me permite ver cómo funciona la organización. ¿Dónde está? Aunque todo es participativo, debe tener una estructura organizacional. ¿Quién es el jefe máximo? ¿A quién se le rinden cuentas? ¿Quién es el que sigue? ¿Quiénes son los que siguen? ¿Cuáles son los departamentos? ¿Cómo se divide cada departamento? ¿Por qué? Porque eso me ayuda a definir procesos asociados a las funciones de cada quien, a las informaciones de cada quien, a la atención de clientes. Me ayuda a definir procesos. También la coordinación intrapuertas dentro de la organización para asegurar la efectividad de los objetivos. Cada quien tiene su tarea de acuerdo a la estructura. Entonces, me ayuda a tener organizada la empresa y a generar una identidad. También para dividir las tareas, las actividades, los trabajos. Me ayuda para delegar qué departamento, qué persona, qué puesto, qué lugar debe de hacer X o Y trabajo. ¿Cuáles son los resultados que espero de este departamento, de este otro, etcétera? Los recursos. Este departamento necesita mayores recursos que este otro. Este no necesita recursos o este necesita un recurso que no necesariamente es dinero, sino que es tecnología. Para eso me ayuda la estructura también. Y tiene que haber una estructura funcional que sirva ahora y en el futuro. Si hay que cambiar la estructura en la planeación, si es necesario cambiar la estructura, se cambia, porque si es para mejor, la vamos cambiando. Vamos que por la cuarta, creo que esta es la cuarta o quinta S, que es sistema. Son mecanismos que nos facilitan los procesos. Esto ya habla de procesos, de sistemas. Ahora todo es automatizado dentro de las empresas. Entonces me ayuda, o sea, conociendo bien y definiendo bien el sistema, me ayuda sobre todo con procesos, reglamentos, políticas, procedimientos, prácticas. Todo eso está sistematizado y eso me va a ayudar al desempeño óptimo de la empresa. Me ayuda a definir expectativas, a medir el desempeño, si lo estoy logrando o no lo estoy logrando. Entonces necesito un sistema. Es importantísimo el staff. ¿El staff qué es? Es el factor humano, lo que les decía hace rato. La vitalidad, la salud de la empresa, la vitalidad es el factor humano. Es importante como directivo saber cómo es el proceso, cómo adquirir, cómo socializar, cómo desarrollar ese talento humano. Ya no se habla de recurso humano, se habla de talento, porque todos sin excepción, tienen su talento. Y me ayuda a hacer una evaluación continua del desempeño de todo el staff, de todo el personal que yo tengo en la empresa. Vamos con la siguiente, no sé si ya es la séptima, ya perdí la numeración, la de estilo. ¿El estilo qué es? Es eso que yo observo de la organización, es como la cara de la organización, es el comportamiento que la demás gente ve de mi organización. ¿Qué fama tiene? No, hombre, esa organización no sirve, ahí es un solo relajo allá adentro. Entonces, ¿cuál es mi estilo? ¿Cuál es mi estilo de empresa? Entonces, eso tiene que ver mucho con el liderazgo, los altos directivos, cómo van a proyectar esa empresa, cómo se proyecta hacia los empleados, hacia los facilitadores, hacia los que están conmigo y hacia afuera, hacia los clientes. Ese es el estilo. Yo quiero tener un estilo 1A, que mis clientes digan, no, hombre, esa empresa es calidad, es lo mejor. Y los empleados también sientan lo mismo. Ok, con esto terminamos. Preguntas, comentarios. ¿Qué piensan del tema visto hoy? ¿Qué les pareció? Me gusta la retroalimentación. Cualquiera que quiera hablar, Arquitecto, dígame, Carlos. tengo una pregunta y no sé cómo
ponerla bien, pero en contexto, ¿verdad? Usted Ujú, mencionó que usted trabajó para la municipalidad. ujú. Entonces, mi plan, ¿verdad? Sería que todos los hondureños hagan un permiso de construcción antes de construir. Y parece, Sí, ¿verdad? Que así debe durante el... ser. Ujú. Sí, entonces, Perdón. no, no se preocupe. Entonces, si miramos la planificación, ¿verdad? Estratégica que ha puesto la municipalidad, parece que todo es al revés, ¿verdad? Porque si vemos, ¿verdad? Para poder, lo ponemos en el contexto de si yo me quiero graduar, primero me tengo que matricular. Entonces, si yo quiero construir, primero tengo que poner el permiso de construcción. Ahora, ¿cómo puedo rectificar un paradigma que resultó ser implicativo a una acción o estratégica que sea comprometida, como puedo decir, que todos los hondureños se comprometan a poder tener un permiso de construcción antes de construir, porque parece que sí es como al revés, va, primero construimos primero y después queremos rectificar el documento que ya de la estructura que ya está hecha. Ya. Em, entonces, ¿verdad? Este efecto que ha hecho es algo que en nuestro rubro se comenta bastante porque es muy frustrante, ¿verdad? Que alguien empiece una construcción y no hay un permiso de trabajo. Entonces, Sí. ¿cuál sería la prioridad? Creo que aquí hay dos preguntas. ¿Cómo rectificar ese resultado que dio? Porque sí es como una transacción que estamos viendo, ¿verdad? A un cambio que se dio, un resultado que se dio como que prácticamente el sistema nos está poniendo está poniendo los huevos, pues por decirlo así, como en el concepto del efecto Merlín, que hay personas que solo están poniendo las cosas y hay otras personas que están poniendo su vida al compromiso. Entonces, ¿cómo rectificar eso? No sé si Ya, es usted... básicamente, bueno, yo trabajé, no en la alcaldía de Tegucigalpa, sino que yo he trabajado en planes de desarrollo en casi todas las alcaldías del país. Creo que solamente la zona de La Esperanza, creo que en la zona de La Esperanza es donde no he, pero en casi todo el país he trabajado en planes de desarrollo. Y lo que dice usted de los permisos de construcción, eso ocurre más que todo en el interior del país, porque ahí todavía no hay una estructura, ahí nos vamos a la estructura. No hay una Correcto. estructura fuerte de desarrollo municipal. Por ejemplo, y por eso le comento, le confieso, que nace esta maestría. Perdón, no esta maestría, la maestría en diseño y planificación urbana, porque Perfecto. necesitamos urgente en las alcaldías tener un departamento de planeación urbana que genere esas políticas de construcción y haga cumplir la ley. Le digo que ocurre fuera de Tegucigalpa y San Pedro porque ahorita me he dado cuenta, ahorita que yo voy para la casa, he visto varias construcciones que están paradas. Tiene un rótulo de la alcaldía, no cumple, la cerraron. Y ya iba avanzada la construcción. Entonces yo estoy viendo que en Tegucigalpa se está cumpliendo y me imagino que tiene ese rótulo sellado que esta construcción no cumple porque no tienen el permiso de construcción. Entonces yo puedo decirle que en Tegucigalpa, en San Pedro, sí se hace cumplir la ley, tal vez medianamente, pero se hace. Pero en el interior del país hace falta mucha estructura. Por eso, cuando hicimos el análisis para la creación de la maestría, que empezamos cuando iniciaron las maestrías, que fueron estas dos, fueron las primeritas por allá por el 2013, 14, yo trabajé en el diseño de la maestría en diseño y planificación urbana. Hicimos un análisis exhaustivo de qué es lo que necesita Honduras y llegamos a la conclusión de la maestría en planificación urbana, pero es un proceso que va a llevar años. De aquí ustedes, los que se gradúen, los que entren, los que están ahorita en planificación urbana, que sean planificadores, que trabajen con las alcaldías, que empiecen a generar esas políticas de construcción, hasta ahí es que vamos a ver ese cambio de ese paradigma que primero construyo y después voy y le cuento a la alcaldía, mire, fíjese que ya tengo ahí la casa, ya estoy viviendo ahí, ¿cuánto debo? ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? Y eso es un paradigma que va a tardar años Sí, en porque cambiar. podría decir que es coercivo, ¿verdad? Porque el resultado que nos está dando es una resistencia, confusión con la población o con la gente que quiere construir, porque sí es un tema que, aparte de frustrante, ¿verdad? Uno trata de cambiar la mentalidad de la gente, pero ¿cómo va a cambiar uno la mentalidad de la gente Va a cambiar cuando... esos paradigmas, es imposible. No imposible, lleva mucho tiempo. Por ejemplo,
usted en el interior del país, como alcalde, como alcaldía, como planificador urbano, le va a decir a una persona, usted no puede construir ahí porque ahí se inunda y eso genera Correcto. mucho costo, hay que Después la trasladar. gente se queja que ahora mi casa está inundada y ya después está indignada. Sí, bueno, eso es otro tema que podríamos hablarlo porque eso también entra la palabra negocio. Ahí eso de las inundaciones es un negocio que eso ya lo No, podemos usted lo hablar. mencionó, yo solo lo dije, ¿verdad? Pero sí, esa Sí, es mi sí, duda, pero ¿verdad? sí ¿Cómo es. rectificar esos Entonces, paradigmas? ¿qué le va a decir la persona? El terreno es mío, yo construyo donde yo quiera, pero es que ahí puede haber problemas, incluso puede haber muertes. Se le viene esa montaña que usted tiene ahí atrás, esa piedra que tiene atrás, le puede matar un hijo. No, no me importa, yo voy a construir si ese es mi terreno, pues. Entonces, esos paradigmas, lograr cambiarlos es fundamental, es importantísimo. Gracias, Carlos. No sé si alguien más, por cuestión de tiempo, porque falta poco, alguien más si tiene algo más que decir. ¿Alguna pregunta de la clase, del contenido, de la PBA? ¿Comentarios sobre el tema de hoy? ¿No? Bueno, entonces le agradezco mucho el sacrificio que hacen. Yo sé que no es fácil después de todo un día de trabajo sentarse a recibir una clase, pero vuelvo e insisto, yo siempre estoy insistiendo en no dejen las cosas para después. Entren a la PBA, empiecen a ver los videos en los enlaces, que eso es una gran ayuda. Empiecen a ver las plenarias, el contenido, el foro. Si usted quiere ya participar en el foro, ya lo puede hacer. Si quiere empezar el trabajo final, ya puede empezar a hacerlo. No es que lo vaya a entregar, sino a leerlo y a ver qué es lo que hay que hacer y conforme lo que vamos viendo en la clase, usted va trabajando el trabajo final que tenga relación con lo que vamos viendo. Entonces, por favor, porque la verdad a mí, sinceramente les cuento, me dolió mucho las dos personas que se quedaron la vez pasada. Y no fue porque le sacaron mala nota en el ejercicio, no, fue por mal manejo del tiempo. Dejaron las cosas a última hora y no lograron entregar, no lograron hacer. Entonces, solo son 5 semanas. 5 semanas pasan, yo creo que lo que dura un suspiro, 5 semanas son rapidísimas y uno ni las va a sentir. Empiecen a trabajar desde ahora. Gracias, muy amables, ya saben, cualquier cosa estoy a la orden a través del grupo. Cuando tengan cualquier duda, por favor háganla a través del grupo por si alguien tiene la misma duda. Entonces, ahí matamos, no, no es que los vamos a matar, pero como el dicho dice así, matamos 2, 3, 4 pájaros de un tiro, contestando la pregunta en el grupo. Y cualquier otra cosa que sea ya de carácter más oficial a través del correo, porque esa es la comunicación oficial. El WhatsApp no es oficial, pero siento yo que es más rápido. Creo que Delmer levantó la mano. Sí, arquitecto, recordando que mencionó al inicio que íbamos a definir lo de las evaluaciones. Exacto, exacto. Muchas gracias. La propuesta está los domingos en la noche. Puede ser 6 u 8 de la noche. Ustedes me dirán si la pasamos al sábado, si la dejamos el domingo, si cambiamos la hora. Ustedes, ayer les pedí que pensaran todo el día y hoy tomamos una decisión. Que todas las evaluaciones queden el mismo día, o sea, ya sea todos los domingos y la misma hora, 6 u 8 de la noche, que para mí es una hora que... Entonces, los escucho. Ya solo nos quedan como 4 minutos, entonces, para que definamos esto ya. No sé si va preguntando uno por uno usted para que, o cómo sería. No sé, empiece usted, Delmer, ¿qué propone? Yo propongo el domingo a las 6 de la tarde. Domingo a las 6, ya hay una primera opción. ¿Están de acuerdo con Domingo. domingo a las 6? Yo Yo Gabriela también domingo dice. a las estamos de 8 acuerdo. Pienso que el Ok, domingo. alguien dice domingo a las 8. Yo también aquí me gustaría el domingo a las 8. por 2. Ok, ya van 2. ¿Quién más? ¿Cuánto? Delia creo que levantó la mano. El ¿Qué domingo dice? a las 8. Domingo a las 8. Ok, ya van 3, domingo a las 8. Yo ¿Alguien también más? prefiero domingo a las 8. Raquel dice domingo a las 8. Yo también, domingo a las Wesley, 8. Wesley, ¿ah?
Wednesday. Domingo a las 8. Well, sí. ¿Ah? Domingo a las 8. Sí. Domingo a las 6, domingo a las 8. Creo por la votación que están ganando domingo a las 8. Entonces, por ejemplo, hay un alumno que me pidió el favor, yo les comentaba que me mandó un WhatsApp de que no podía entrar. Yo le dije, pero se va a tomar la decisión de las evaluaciones, de la fecha y hora de evaluaciones. Si usted no entra, tiene que acatar la hora que se decida. Y él dijo, no hay problema, yo me acomodo a lo que ustedes decidan. Entonces, pregunto, ¿quedamos domingos a las 8 las evaluaciones? Esto está grabado. Sí, no hay Digo problema. que está grabado por si el día de mañana hay alguna queja, No, yo van no con la puedo el domingo a las 8. vicerrectora. Dígame, Kevin. Yo no puedo el domingo a las 8. Perfecto. Kevin no puede domingo a las 8. Ahí Vamos sí ya hay por fuerza Entonces, mayor. arquitecto, propongo que nos vayamos a la media. Te vamos a las 6 y las 8 vamos a las 7 todos. No sé si Kevin puede a las 7. ¿Cuánto dura el ejercicio? Es que yo tengo un compromiso a esa hora, ¿verdad? Ya, el ejercicio dura 1 hora, pero, si usted estudió, en 15 minutos a media hora, lo contesta. Si no, Es yo un tengo, ejercicio súper amigable la manera de contestar. que yo ya tengo una actividad específica, Ajá. por eso tomé esta hora, los Ok. lunes, los martes, miércoles y jueves, para los van a dedicarme a Perfecto. esa otra cosa. ¿Qué día y a qué hora puede usted, Kevin? El Queda un domingo minuto, a queda un las minuto. 6. Si a un caso se cierra, perdón, si se cierra, volvemos a entrar inmediatamente para que quede definido ya lo de las evaluaciones. Sí, o sea, yo le puse ahí en el chat el domingo a las 6. Ya. Por ayudarle a Kevin, ¿están de acuerdo los compañeros que lo hagamos domingo a las 6? Me gustaría que le dieran a la manito que está ahí los que... Dígame. De mi parte está bien. Yo porque es hora de cena, nada más. No, usted puede cenar ahí y nosotros vemos qué está comiendo, no hay ningún problema. De mi parte igual, arquitecto, no hay problema. Para que De quede mi no. parte está bien. Igual, de mi parte a las 6. Está bien a las 6 por mi parte. Bueno, perfecto. Sí.